Bien, señores, pues esta vez les tenemos la nueva Cheyenne, pero no es la Trail Boss, es la del patrón. Así es, la Cheyenne High Country. Señores, la Cheyenne High Country tiene ciertas diferencias estéticas en cuanto a la Trail Boss. En esta también tenemos luz LED, pero en esta sí tenemos luz LED en las luces de direccionales o intermitentes, y la parrilla la tenemos un poquito más lujosa, ¿no? La tenemos cromada y tenemos también el logo aquí bien grande de Chevrolet para que no se les olvide que es una Cheyenne. También tenemos luz LED en los faros neblineros y tenemos los sensores para estacionamiento y también para el frenado autónomo, y cuando ustedes se acercan mucho a un vehículo pues también empieza a pitar ahí adentro para que no lo vayan a golpear. Tenemos esas diferencias estéticas y tenemos aquí el 6.2, que es el motor que tiene esta camioneta. Aquí tenemos un 6.2 litros naturalmente aspirado que genera 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Y eso está acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades que hace excelente su trabajo. En esta ocasión tenemos unas llantas de RIN 20 y esos rines de aluminio que pues se ven un poquito más lujosos, más citadinos, a diferencia de la Trail Boss, que eran un poco más rudos para caminos un poco más difíciles. Aquí tenemos estos que la hacen ver muy bonita y un poco más lujosa. Y otro cambio que también podemos notar aquí en la Cheyenne High Country es que tenemos estribos automáticos cuando se abre la puerta. Y eso es algo muy bonito, y se cierran también. Entonces es algo muy lujoso. También con las puertas de atrás hace el mismo trabajo e igual se vuelven a meter. Entonces me gusta mucho esa parte, se ve muy coqueta. Y en la parte trasera de Cheyenne, en la caja, en la batea, pues seguimos manteniendo casi prácticamente lo mismo que en la Trail Boss. Tenemos luz LED en los faros principales, en las calaveras. Nomás la reversa sigue siendo igual, un foquito incandescente. Y también tenemos aquí para conectar las trailas, dos conectores, para remolcar. Y tenemos los sensores. También tenemos doble escape, que vuelvo a decir, sí son reales. La diferencia también entre la Trail Boss y la Cheyenne High Country es que esta se baja automáticamente, pero también se sube. Ahí está. Entonces tiene un poquito más de equipamiento, ¿no? Está muy coqueto eso. Seguimos manteniendo el escaloncito para que ustedes puedan subir con facilidad si la están utilizando en su trabajo. Y también tenemos los faros ahí arriba, la iluminación para la noche. Señores, y otro detalle también que tiene la Cheyenne High Country, que aparte de ese escaloncito, ustedes tienen este otro, el estribo. Presionan ahí y se hace para atrás. Entonces ya ustedes pueden aquí subirse, no sé, mover, manipular lo que tengan ahí, e igual se regresa. Entonces es un detalle muy útil para el trabajo que lo tenga. Entonces está mucho más equipada, como dijimos, es la camioneta del patrón y lógicamente tiene que estar más equipada que la otra. También tenemos prácticamente las mismas cifras en cuestión de carga. Esta camioneta puede 758 kilos aquí en la caja y puede arrastrar 4.300 kilos. Entonces son cifras muy prometedoras, cifras que hacen a la camioneta que sea más capaz. Pero bueno, entonces ya en el interior, ¿qué diferencias tenemos de la Trail Boss a la Cheyenne High Country? Bueno, sí tenemos varias diferencias, como ustedes pueden notar ahí. Tenemos materiales como tipo piel y todo está forrado en bitono, entonces se ve muy bonito, se ve muy lujoso.
El equipamiento prácticamente casi se queda el mismo, nada más que sí se agregaron poquitas más cosas. Seguimos teniendo Android Auto y Apple CarPlay, igual que en la Trailboss. Tenemos botones físicos para el audio y para todo lo que tengamos que estar manipulando aquí en la pantalla. Tenemos aire automático de doble zona y también se nos está agregando un cargador inalámbrico. Por si ustedes tienen uno de esos teléfonos muy novedosos, pues que se cargan inalámbricamente, pues lo pueden poner ahí y se va a estar cargando. Tenemos salidas de corriente tipo casero y salidas de corriente normales, convencionales, entrada USB y USB tipo C. La única diferencia que no tenemos aquí en Cheyenne High Country es que aquí no tenemos el sensor de descenso en pendientes. Entonces eso nada más lo vas a encontrar en la Trailboss. Pero pues de ahí en fuera tenemos un muy buen equipamiento que nos va a ser útil para nuestro día a día. Tenemos vidrios eléctricos también y tenemos memorias para los asientos. En cuestión de equipamiento, de almacenamiento, tenemos lo mismo. Tenemos nuestra guantera aquí, la guantera aquí arriba, que está un poquito chiquita, y tenemos este lugar de acá, que como dije en la Trailboss está bien grande. Pueden meter hasta un niño ahí. Gabo Salazar metió la cabeza, yo no lo voy a hacer, pero pues si ustedes quieren meterla, pues ya es gusto de cada quien. Y también tenemos entradas USB, USB tipo C, auxiliar, el foquito acá y para la memoria micro SD. Entonces tenemos casi prácticamente el mismo equipamiento. En las puertas tenemos para nuestras botellas. Y otro detalle que se me estaba pasando es que tenemos un sonido firmado por Bose. Entonces está muy bien equipada. Seguimos manteniendo el freno electrónico y tenemos por acá nuestras luces automáticas para controlar la luz de la caja. Y pues ya prácticamente es todo. Tenemos casi lo mismo. Tenemos un quemacoco también aquí en la parte de arriba, que es automático, y por aquí podemos estar manejando la ventanita de atrás. También tenemos luz LED y aquí tenemos para nuestra cochera, ¿no? Si queremos programarlo, aquí están los botones. Entonces tenemos un muy buen equipamiento que nos va a servir para el día a día. Entonces es una muy buena opción de compra porque, como les digo, el equipamiento está excelente. En los asientos, señores, son eléctricos, pero a diferencia de la Trailboss, esta tiene asientos con refrigeración. Y llegando a este punto, quiero decirles que yo nunca había tenido esa experiencia de subirme a un asiento con refrigeración, y cuando lo activé, pues sí se siente así bien curiosino en el traserito. Pero pues si ustedes viven en lugares donde está haciendo calor, pues les va a ser muy útil porque enfría bastante bien. En el clúster de instrumentos se parece mucho al de la Cheyenne Trailboss, pero tiene una diferencia. En este, si bien sí tenemos el tacómetro al lado izquierdo, el velocímetro al lado derecho, pero lo que lo diferencia es que las agujas de la presión del aceite, la temperatura, la gasolina y los voltios son digitales. Entonces se ve muy coqueto, y seguimos manteniendo la pantalla al centro que nos da la información del vehículo. Y aquí en la parte trasera, ¿qué tal está la Cheyenne High Country? Bueno, ustedes ya lo están viendo ahí, igual que en la Trailboss, tenemos un espacio bastante sobrado, pero a diferencia de la Trailboss, aquí sí tenemos calefacción en los asientos de atrás. Entonces la gente que vaya a venir aquí atrás va a estar bien calefactada, por decirlo así. Tenemos entrada USB tipo C, USB y una entrada normal. Las salidas de aire que también vimos en la Trailboss, pero aquí sí tenemos un descansabrazos con portavasos. Entonces está muy bien equipada, y en cuestión de almacenamiento aquí atrás sí mejoramos un poquito. Aquí podemos meter folders, en la puerta podemos meter nuestra botella o lo que queramos echar ahí, y tenemos este espacio de almacenamiento aquí que pueden meter, no sé, no creo que quepan muchas cosas, pero a lo mejor alguna herramienta o algo que ustedes quieran guardar allí, pues bueno, lo van a poder hacer. Y también tenemos aquí abajo donde guardar igual sus herramientas, a lo mejor otro gato aparte de este, no sé, cosas que ustedes pueden estar utilizando en su trabajo, en su día a día, ahí lo pueden guardar. Entonces, ¿qué tal se maneja la camioneta del patrón? Esta camionetota, la Cheyenne High Country. Se maneja excelente. Tiene un muy buen manejo.
La suspensión está en su mero punto, igual que en la Trail Boss. La única diferencia es que esta suspensión es un poco más confort, ¿no? Más cómoda para que ustedes estén viajando, etcétera, etcétera. Es más cómoda, absorbe bastante las imperfecciones del camino. Tenemos el motor 6.2 que tiene una muy buena respuesta. No lo hago mucho porque estamos en la ciudad y pues es ilegal, pero tiene muy buena respuesta. La transmisión de 10 cambios hace excelente su trabajo. Cuando ustedes vayan en carretera, la camioneta se va a sentir muy plantada al suelo y se va a sentir como si fueran en las nubes. Aparte, los asientos, señores, están muy cómodos. Como ya dijimos, tenemos refrigeración en los asientos. Que quiero hacer un paréntesis aquí. Yo nunca había tenido o había manejado una camioneta, un auto con refrigeración en los asientos, y cuando lo prendí sí se siente un poco curioso, ¿no? Como si fueran sentados en hielo, pero es algo muy útil. Por ejemplo, en tiempo de calor, que se les enfríe el traserín, pues está muy bien. Entonces tenemos asientos cómodos, tenemos una muy buena suspensión, la motorización también, aparte las capacidades que ofrece esta camioneta, porque si ustedes la quieren meter al trabajo, pues lo va a hacer. Va a ser excelente su trabajo, van a poderla cargar, van a poder cargar sus trabajadores ahí atrás o no sé, lo que vayan a estar cargando. Va a ser una muy buena camioneta porque, como les dije, tiene muy buenas capacidades, muy buenas prestaciones en cuestión del trabajo. Los materiales sí mejoraron mucho en cuanto a la Trail Boss, y aparte de que son materiales que se pueden limpiar fácil, no que se les ensucie de lodo o lo que sea y estén batallando, no. Está pensada para el trabajo también, porque si se les ensucia van a poderlo limpiar fácilmente. Entonces va a ser una muy buena opción de compra, aparte de que tenemos toda la seguridad necesaria. Tenemos asistente de cambio de carril, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y frenado autónomo. Entonces es una camioneta con el equipamiento en su mero punto. Es una camioneta con el equipamiento necesario para que ustedes vivan día a día con ella. Entonces va a ser una muy buena opción de compra porque van a estar encantados con esta camioneta. Como ya dijimos, también tenemos el sistema Auto Start Stop. Y aquí quiero hacer otro paréntesis también, porque la vez pasada que probamos la Trail Boss, yo esperaba que el sistema se apagara, ¿no? Se apagara la camioneta cuando llegaba un alto con el aire prendido. Y eso no lo hace, porque pues lógicamente tiene que el motor estar funcionando para que aquí estemos bien fresquecitos, ¿no? Entonces es un punto nada más, que si ustedes llevan el aire prendido, el sistema Auto Start Stop no va a funcionar, va a seguir la camioneta funcionando. Entonces sí, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ahí hay un hoyo. Entonces se maneja muy bien la camioneta. Si la van a comprar, va a ser una muy buena opción de compra. Van a andar cómodos con el equipamiento necesario y con muy buenas prestaciones en cuestión de capacidades de trabajo. Señores, mi nombre es Brian López. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue Auto Review México.